buenas tardes. Muchísimas gracias por estas cálidas palabras de bienvenida y, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por que nos están acompañando en formato virtual. Como decía el territorial, estoy segura de que todos ustedes y nosotros estaríamos encantados de tener estas jornadas presencialmente como lo veníamos haciendo, pero como las circunstancias y la prudencia se imponen y como comentaremos a lo largo de la mesa redonda, hay que adaptarnos, ser flexibles en las inversiones y en los mercados, y gracias a la tecnología podemos mantener esta cita que hemos seguido teniendo año a año. Con lo cual siempre hay que ver el punto positivo y yo creo que con esta metodología, con este formato, pues inclusive podremos llegar a más sitios donde antes no llegábamos. Así que muchísimas gracias. Esperamos que la jornada y que esta sesión, que esta mesa redonda que hemos preparado sea de su interés y utilidad. Estos breves minutos de introducción me van a permitir que les enmarque cómo vamos a desarrollar la mesa redonda. Como habrán visto en la invitación, el título de la jornada es ¿qué esperar ahora de los mercados? Perspectivas y oportunidades de inversión. Y para responder a esa pregunta, hemos dividido la mesa redonda en 3 bloques. El primero de ellos será perspectivas de mercados. En un entorno de tanta incertidumbre y tanta volatilidad de mercados, tanta dispersión de rentabilidades entre los activos financieros, creo que teniendo a 4 expertos en esta mesa redonda, pues merece la pena ver qué opina cada casa acerca de las perspectivas y visión de mercados. Ese será el primer bloque. El segundo de los bloques, hemos hecho un juego de palabras y hablamos de los típicos tópicos, ¿no? ¿Qué preguntas nos llegan desde los diferentes inversores? ¿Cuáles son las preguntas, las inquietudes habituales? Y vamos a tratar de responder a esas inquietudes en el segundo bloque. Y el tercer bloque, pero no por ello, el último, pero no por ello menos importante, hablaremos de la inversión sostenible. El año pasado ya dedicábamos algunas palabras a ello y este año seguiremos insistiendo en la inversión sostenible, qué es y sobre todo si aporta valor, aporta una rentabilidad adicional el incluir criterios extrafinancieros a la gestión tradicional de las inversiones. Esos serán los 3 bloques que lo hemos preparado con mucha dedicación, mucha ilusión, que esperamos que sea útiles para ustedes. Me comentan desde la organización, desde comunicación, que a lo largo de la presentación va a ir apareciendo un número de teléfono que será el 671-670-411 y ahí podrán hacer llegar sus preguntas porque al final de la mesa redonda las podremos compartir y podremos responder sus dudas o consultas. Con lo cual, pues sin más, yo creo que para mí, como jefa de inversiones de banca privada, es un honor compartir esta mesa redonda, este espacio con vosotros. Bienvenidos, muchísimas gracias. Teresa de Franklin, Nacho de Morgan Stanley, Amelia de Ibercaja Gestión, Ramón de Carmiñac. Y sin más dilación, pues yo creo que comenzamos con el primer bloque que hemos, como decía, hemos destinado a las perspectivas de mercado, ¿no? Y aquí verán ustedes en pantalla pues una imagen, ¿no? que nos parece muy ilustrativa, ¿no? Porque es la portada de mayo de la revista, de la conocida revista financiera económica The Economist, ¿no? y habla de un peligroso abismo que se está abriendo, o que se estaba abriendo, entre lo que es la economía real y la economía financiera, ¿no? Vemos cómo pues desde marzo los mercados financieros se han recuperado y ahora seguro que hablaremos de ello, pero sin embargo pues estamos viendo los datos de crecimiento económico que han tocado suelo, o parece que han tocado suelo en el segundo trimestre con caídas muy fuertes, ¿no? Y la cosa es, y se está viendo mucha literatura de qué forma de letra del abecedario, que esto queda muy original, ¿no? ¿Qué forma va a tener la recuperación, ¿no? Si va a tener una recuperación, si va a ser una recuperación en V, si va a ser una recuperación en L, en U, W, bueno, pues ahí hay ven ustedes varias letras, inclusive el logotipo de una conocida marca deportiva, que, bueno, pues eso está encima de la mesa, ¿no? Y para ilustrar esta primera parte, pues también esta siguiente página que les ponemos, ¿no? Que son las formas de recuperación que ha tenido la economía americana en las diferentes caídas de crecimiento económico que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahí pues verán ustedes, ¿no? Que abunda la V, afortunadamente, ¿no? Que es la caída más rápida, pero una recuperación, una salida también muy rápida, pero también hay otras formas, ¿no? La L, la W, etcétera, ¿no? Entonces, sirva esto como introducción pues, para abrir un poquito debate, ¿no? y ver
bueno, pues, cuáles son las perspectivas o qué dinámicas de crecimiento estáis previendo o están previendo vuestras casas en diferentes áreas geográficas, y por empezar por la economía que de momento sigue liderando el mundo, si os parece, empezamos por Estados Unidos. Y Teresa, si te lanzas. Pues me lanzo. La verdad es que nosotros en Franklin Templeton, referente a la economía americana, tengo que decirte que somos muy positivos y apostaríamos a una recuperación en V. Es verdad, como has dicho antes, que tocamos fondo en el segundo trimestre, pero lo que creemos que está sucediendo es que los mercados financieros están adelantando lo que van a ser unos datos de crecimiento mucho más positivos en el tercer trimestre. Te pongo dos ejemplos. Las ventas minoristas, realmente ya hemos recuperado los niveles pre-COVID. Y no nos olvidemos que la economía americana, más del 70%, pues realmente es consumo. Con lo cual, eso por un lado. Recordemos que el desempleo ha llegado, pues, a niveles cercanos al 15%. Ya estamos por debajo del 8%. Es decir, se han recuperado ya más de la mitad de los empleos que se perdieron. Si esto lo comparamos con la crisis financiera del 2008 o con la crisis tecnológica del 2000-2001, pues realmente se ha tardado muchísimo más tiempo en recuperar estos niveles. ¿Y por qué ha sido? Pues porque realmente hemos tenido una actuación mucho más temprana, mucho más rápida y mucho más contundente, por un lado, por el Banco Central Americano, que es la Reserva Federal, en cuanto a la política monetaria. Ha inyectado muchísima liquidez, ha continuado recomprando muchos activos en el mercado y además ha dicho que los tipos de interés van a permanecer bajos durante mucho tiempo. Pero es que además el gobierno americano, el Congreso y el Senado también han aplicado unas políticas fiscales muy contundentes, con lo cual han ayudado a las personas y a las empresas que se han visto muy afectadas por el COVID y les han dado un cheque mensual que lo que ha hecho que en estos meses la renta disponible incluso se haya incrementado. Con lo cual, te he resumido un poquito, pero lo que creemos que está sucediendo a nivel de economía lo hemos visto ya en los resultados empresariales, tanto en el segundo trimestre como lo que creemos que va a ser. Estamos empezando ahora el tercer trimestre. Exactamente. Y creemos que también va a haber sorpresas positivas. Dudas, incertidumbres, siempre las va a haber. Ahora tenemos elecciones americanas, pero en nuestra opinión, gane quien gane, va a seguir aplicando estas políticas fiscales, van a lanzar un plan de infraestructuras muy grande que va a seguir ayudando y con ayuda de la vacuna en algún momento, que nosotros somos optimistas, hay muchas en fases muy avanzadas ya, en algún momento llegará una normalidad y creemos que en el 2021 esta tendencia se va a acentuar y seguiremos viendo un crecimiento cada vez mayor en la economía americana. Perfecto, me encanta esta visión tan positiva, tan optimista y esta recuperación en V, que no sé si, Amelia, por ejemplo, desde la parte de Ibercaja Gestión en la eurozona, ¿compartís o hay alguna matización para la eurozona, por ejemplo? La eurozona tenemos que decir que siempre está cotizando con un cierto descuento respecto a la economía americana, pero lo que estamos resaltando es que desde el comienzo de la crisis esta diferencia, este descuento no ha hecho más que ampliarse. Ahora, ¿en qué estamos centrados? ¿En qué se centra la economía europea? Pues básicamente en los datos que vienen de la pandemia. Por desgracia, día tras día no dejan de salir nuevos casos de coronavirus y esto es lo que centra todos los titulares. Eso sí que es verdad, que en la letalidad es mucho menor, algo que apoya al mercado y que las economías siguen produciendo. Sí que es verdad que estamos viendo restricciones como por ejemplo las vistas en Madrid, en ciudades importantes como a nivel europeo como París o incluso Bruselas, pero descartamos totalmente que se vuelva a ver estos confinamientos masivos que vimos en marzo y en abril. Y esto al final nos está dando ya un soporte de cara a los próximos meses, ¿no? Y no tenemos que olvidar tampoco, pues igual que ha comentado Teresa, en el mercado americano con la Reserva Federal, el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, que es el homólogo aquí en la eurozona, ha afirmado que va a dar liquidez ilimitada prácticamente al mercado y está realizando recompras de activos. Por esa parte ya está
también sostenida la economía. Y no podemos olvidar el tan aplaudido Plan de Recuperación Europeo aprobado en los meses de verano, que tendrá efecto sobre todo durante el año 2021 y 2023. Por recordarles a nuestros clientes, es un plan mediante el cual los países europeos van a recibir fondos para invertir en distintas actividades entre el año 2021 y 2023. Tiene un foco importante, ¿no?, en digitalización, transición energética, que luego podremos comentar, ¿no? Perfecto, pues hemos comentado dos áreas geográficas, Estados Unidos, eurozona, y volamos un poquito más lejos, nos vamos hacia emergentes, que pues tenemos la parte ahí latinoamericana, la parte asiática. Ramón, desde Carmiñac, ¿cuál es un poquito la visión de mercados emergentes? Que también en esas economías hemos visto estímulos que están comentando Teresa y Amelia, ¿no?, de políticas monetarias, fiscales, pero ¿qué enfoque veis ahí vosotros? Lo que estamos viendo nosotros en los mercados emergentes es un crecimiento, una recuperación asimétrica, una recuperación claramente más significativa que la que hemos visto en Europa o en Estados Unidos. ¿Por qué? Está claro que el PIB del primer trimestre fue malo, pero como en todas las zonas geográficas, pero posteriormente los datos que hemos visto, que estamos recibiendo, son positivos. Podemos decir, bueno, sí, pero son positivos, pero no es lo que eran antes. Totalmente de acuerdo, estamos trabajando con un escenario de crecimiento de PIB 2020 del 1,9 positivo, que si lo comparamos con otras áreas geográficas o España, pues no hay color. Podríamos decir, ya, pero venimos con crecimientos, con tasas de crecimiento del 6%. Es cierto, pero después de lo que ha caído, estar en positivo es bastante significativo. Y luego, al final, los mercados lo que descuentan es ilusión de crecimiento. Y lo que vemos en los mercados emergentes es que hay ilusión de crecimiento, y lo hemos visto muy recientemente como las revisiones al alza por parte de un organismo internacional de previsión de crecimiento, estamos hablando de crecimientos del 6, incluso 7% para el año que viene, cuando son realistas, ya que en algunas zonas o en algunos países en concreto se habla del 7% y no, bueno, nos cuesta creérnoslo. Además, en estas zonas geográficas cuentan con dos balones de oxígeno. Uno, un dólar débil, estamos hablando 1,17, 1,18, y lo que nos viene con todas las medidas fiscales, y luego unos commodities o un precio del crudo relativamente estable, en torno a $40 por barril, pero luego las previsiones con las que está trabajando la OPEP es que entre líneas, bueno, si entre líneas lo dicen de forma explícita, es que vamos a ver una oferta contenida o ligeramente al alza con una demanda ligeramente a la baja. Todo esto lo podemos discutir, pero lo que sí que es cierto es que cuando vemos algunos datos, que esto no es discutible, un PMI manufacturero de China del mes de agosto, dices, más 9, es que no es discutible. Es decir, vemos recuperación, que esta recuperación está aquí, que no estamos viendo una segunda ola de la pandemia, y que la ilusión de crecimiento, lo que queda de año, que ya es poquito, y el 2021 es positiva en los mercados emergentes. De tus palabras yo deduzco que si tuviésemos que poner una letra de abecedario sería una V para China, parece, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí, apuntando un poquito y hablando más concretamente de China, ahí sí que no hay duda. Raquel, estamos hablando de una recuperación en V, y nosotros en Franklin pensamos que es la segunda economía del mundo, pero pesa muy poquito en los índices globales. Y creemos que cada vez más hay que prestarle atención, y quizás los inversores deberían tener una alocación algo mayor a ese país, que si quisieras jugar un país que realmente ha llegado ya a los niveles de actividad, ¿no?, industrial de antes de la pandemia, pues es China. Totalmente alineados. Nosotros aquí en el equipo de inversiones, precisamente en la parte de gestión discrecional de carteras, hemos metido una alocación, una asignación a jugar esta geografía, ¿no?, que pensamos, estamos totalmente de acuerdo, que es de las primeras que está saliendo de esta situación de crisis, ¿no? Yo creo que recogiendo vuestras palabras, ¿no?, todos habéis comentado las políticas monetarias tan sumamente acomodaticias, ¿no?, tan sumamente expansivas que han implementado los bancos centrales, inclusive también
también a nivel de política fiscal y que ha sido clave en una salida rápida de la crisis, ¿no? Y en este contexto, pues claro, para los activos de renta fija, para el ahorrador que estaba, o el inversor que estaba acostumbrado pues, a invertir en renta fija, dice, oye, pues es que yo, teniendo en cuenta pues, que el bono a 10 años español hoy estaba al 0,13, ¿no? Inclusive el bono alemán al menos 0,57, y pues es que no encuentro valor, o dónde se puede encontrar valor en renta fija, y nosotros seguimos diciendo que efectivamente pues hay valor, ¿no? Y aquí, pues por ejemplo, Nacho, desde Morgan Stanley, ¿podemos aportar valor en las carteras en renta fija o cómo lo tenemos que hacer? ¿Cuál sería la recomendación en ese sentido? Sí, desde nuestra casa en Morgan Stanley lo que vemos es que bueno, están toda esa maquinaria a máximos de los bancos centrales implementando estímulo, por lo tanto vamos a ver tipos bajos durante más tiempo, ¿no? Tú que llevas tanto tiempo asesorando clientes, sabrás muy bien que hay clientes que en el pasado invertían en bonos del gobierno y recibían una rentabilidad muy interesante, ese cupón todos los meses muy interesante y además revalorización por parte del precio de la emisión. Hoy en día el entorno ha cambiado y como ha cambiado creemos que hay que cambiar la mentalidad a la hora de pensar en cómo gestionar nuestra exposición a renta fija. Creemos desde Morgan Stanley que la renta fija sigue teniendo un papel fundamental en la cartera de un cliente. Sigue siendo un elemento diversificador y sigue siendo una parte muy, muy importante. No podemos dejarla de lado y nosotros sí creemos que hay valor. Pero hay valor pensando distinto, dejándonos asesorar. Busquemos un experto en gestión de renta fija, aliémonos con una casa o con un asesor que sepa de renta fija y que nos monte una cartera al final diversificada, un fondo que invierta en muchas emisiones a nivel global, porque oportunidades hay. Por ahí no están hoy en la curva euro, pero pueden estar a nivel global. Oportunidades en renta fija hay. Eso sí, hay que dejarse asesorar, buscar profesionales que sepan del tema, invertir de forma muy diversificada, ya sea por tipo de país, o sea, por región global, siendo globales, buscar tipo o subtipo de activo dentro de renta fija. La renta fija no es solo invertir en bonos de compañías o en bonos de gobierno, hay mucho más, hay titulizaciones, los bonos de crédito, hay distintos tipos de crédito, hay muchos países para invertir. Diversificamos la cartera, hay oportunidades, pero deleguemos en expertos que sepan cuál es el momento preciso de entrada y de salida en los distintos subtipos de renta fija. Entonces, mi recomendación ahí, como decías, es renta fija sí es importante, sigue siendo importante, pero de forma activa, de forma flexible, de forma global. Efectivamente, en esa línea, pues nosotros también en las carteras implementamos esa filosofía, ¿no? Enfocamos la gestión de la renta fija desde 3 puntos de vista, ¿no? El enfoque de protección, de buscar protección y colchón en los diferentes momentos de mercado en la cartera para esa parte de la renta fija, pero luego buscando una diversificación y estrategias oportunísticas, ¿no? Como dices, pues por diferentes tipos de mercados, de geografías, utilizando divisas, ¿no? Utilizando, bueno, pues diferentes tipos de activos, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente, totalmente alineados con ese valor que todavía podemos extraer en renta fija a través de la gestión activa, porque cada vez es más difícil, ya no es solamente comprar un bono y sentarnos en él, como se decía, ¿no? Sino que tenemos que tener unas estrategias activas y flexibles, ¿no? Y para seguir avanzando, hemos hablado de la renta fija y seguir avanzando en otro tipo de activo financiero, como es la renta variable, para cerrar este primer bloque. Compartimos con ustedes una pantalla que verán ahora en sus pantallas, una imagen que verán ahora en sus pantallas, y es hacer referencia, esta imagen hace referencia a la evolución que ha tenido la renta variable en este año 2020, por geografías y por sectores, hasta el 30 de septiembre, ¿no? Hasta el cierre del tercer trimestre. Y lo que se ve es lo que decíamos al principio, ¿no? La clara dispersión de comportamiento entre geografías, porque ahí ven ustedes, por geografías, pues es mercado americano, la única barra verde que hay, ¿no? El resto pues son todas las barritas rojas, y por desgracia pues en España estamos a la cola de la tabla. Y por sectores también hay una gran dispersión, pues vemos que está liderando el comportamiento sectorial pues tecnología, cuidado personal, químicas, etcétera, y en la parte baja de la tabla pues sectores como bancos, petróleo, etcétera, ¿no? Entonces hay una clara dispersión. Entonces, en este sentido, ¿cómo están posicionados, cómo estáis posicionados vosotros a nivel de activo, de renta variable? ¿Qué geografías o qué sectores estáis sobreponderando? En ese sentido, Amelia, no sé si puedes empezar tú a ilustrarnos. Venga, vamos allá. Pues en Ibercaja Gestión estaríamos en renta variable
digamos, en un tono neutral tirando hacia positivo. Nuestros indicadores tácticos de mercado indican que el sentimiento de los inversores lejos de ser, es positivo, lejos de ser eufórico, pero es positivo. Y es que además el posicionamiento tampoco es muy extremo. Esto ya nos da soporte de cara a la parte final del año. No descartamos que haya volatilidad. Ya ha comentado antes Teresa la presencia, la cercanía de las elecciones americanas, ¿no? Que eso al final es un evento muy importante en estos ciclos de 4 años y más ahora en este año de la pandemia, pues sería el siguiente foco a tener en cuenta. Pero aún así, ¿qué buscaríamos y qué estamos implementando en nuestras carteras? Pues buscamos compañías que generen caja, una fuerte generación de caja, poco endeudamiento y que haya una visibilidad de beneficios. ¿Esto en qué sectores lo solemos encontrar? Pues en sectores como la tecnología, el consumo y también la sanidad. Y aún así, por el momento de ciclo en el que nos encontramos, en el que ya decimos que parece que hemos pasado los peores datos económicos y que ya estamos en una primera fase de recuperación, y apostaríamos ya o nos atreveríamos a apostar por alguna compañía algo más cíclica, pero eso sí, siempre desde la óptica de calidad. Perfecto. No sé si, Nacho, ¿quieres comentar? Sí. En renta variable, los fondos de Morgan Stanley se diferencian de muchos fondos a la hora de invertir. No pensamos tanto en sectores, sino que pensamos en compañías. A nosotros en lo que gastamos el tiempo, en lo que invertimos realmente el tiempo, es en identificar esas compañías ganadoras, esas compañías con ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y mantenerlas en cartera durante mucho tiempo, mantenerlas a largo plazo en cartera. Esas compañías, viendo la dispersión entre índices, viendo de los índices entre países, entre sectores, nosotros creemos que hay que alejarse de los índices. No porque una compañía esté en un índice la tenemos que incorporar en nuestras carteras. Nosotros ahí sí que somos muy selectivos a la hora de invertir. Hoy en día estamos encontrando ideas muy centradas en el lado de la disrupción, compañías disruptivas, compañías que mejoran eficiencia, compañías flexibles y con cultura flexible, compañías que se sepan adaptar a los nuevos entornos, ¿no? A la nueva economía real. Y eso muchas veces no está reflejado en los índices. Tienes que ser muy selectivo a la hora de invertir en renta variable, en qué compañías quieres posicionarte. A nivel ya países, podríamos decir Europa, podríamos decir Estados Unidos, ¿qué preferimos? Nosotros encontramos valor en ambas regiones. Al final, compañías buenas hay en ambas regiones. Vemos el índice europeo y encontramos que hay un poco más de utilities, un poco más de telecos, que por ahí a nosotros no nos gusta tanto ese modelo de negocio que tienen y preferimos buscar o bajar la capitalización bursátil en Europa para encontrar ideas un poco más novedosas como las que comenté anteriormente en esos sectores más disruptivos. Creo que estamos viendo dos enfoques un poquito complementarios, ¿no? Amelia, que nos está comentando, pues hacia de una forma más general sectores como sanidad, tecnología, consumo. Ahí estamos totalmente alineados también nosotros en nuestro posicionamiento, y el enfoque más de Morgan Stanley del stock picking, ¿no? Seleccionar activo, y luego sí que has comentado pues la disrupción tecnológica, etcétera, ¿no? Que también es algo en lo que ponéis foco. O sea, Teresa, desde Franklin, ¿qué enfoque tenéis? Simplemente decir que nosotros estamos positivos con renta variable. Básicamente, si somos positivos en cuanto a crecimiento, los tipos de interés van a seguir bajos durante mucho tiempo, y en la renta fija vemos menos valor, pues al final lo que hay es que buscar oportunidades en renta variable. ¿Dónde las encontramos? Pues os voy a comentar, por ejemplo, dos sectores y además muy diferentes y que se han comportado muy diferente este año. Coincido con vosotros en el tema de la tecnología. Realmente la transformación digital para nosotros va a estar en el epicentro de todo lo que es la transformación de la sociedad en los próximos años o décadas, y el COVID solo ha acelerado esta tendencia. Pero sí que creemos que una gestión muy activa es la que va a dar más valor. ¿Por qué? Pues porque hay compañías muy grandes, pues las Amazon, Apple, Google, todas estas que se llaman las FANG, ¿no? Que pesan muchísimo en los índices,
y que a nosotros nos parece que tienen algo más de riesgo regulatorio y realmente creemos que hay más oportunidades en compañías más pequeñas que creemos que pueden ser las joyas del futuro, pues ahí sí que nos centraríamos, pero como digo, con una gestión muy activa. Y luego introduzco una temática que es la de infraestructuras a nivel global. Yo creo que tecnología se juega más vía Estados Unidos, pero infraestructuras es una temática que se juega a nivel global. Nos gusta porque hay compañías que están más atractivas por valoración, que no lo han hecho tan bien, que no han sido tan defensivas este año, pero que se van a beneficiar de otra temática que nos gusta mucho y que creemos que va a estar muy en boga de todo el mundo, y es la agenda verde, ¿no? En el plan de recuperación en Europa se está hablando de que quieren las autoridades europeas que haya una transformación, que las energías renovables cojan cada vez mayor peso. Entonces, bueno, pues creemos que hay muchas compañías en el sector de infraestructuras que se van a beneficiar de eso. Y además, pues por ejemplo, las compañías eléctricas, que en general cuando había una corrección importante siempre solían defender bastante bien, este año no lo han hecho. Sí que han empezado a hacerlo en la corrección de septiembre, pero hasta septiembre no. Y creemos que son compañías que pagan dividendos atractivos, que tienen mucha más predictibilidad en lo que es la generación de flujos de caja, de beneficios, y pueden generar dividendos más atractivos, como he comentado. Con lo cual, eso es otra temática que nos gusta. Perfecto. Y te queda a ti, Ramón, otra casa europea como la tuya. No sé. Europeo, pero es que es verdad que ahora mismo nuestra focalización en Europa es relativamente reducida o baja. ¿Por qué? Aquí un poco hilando con lo que comentaba Nacho y Amelia, sí tecnología, es decir, de sectores, pero luego también al final los sectores lo hacen compañías, es decir, selección de valores. En nuestras 4 grandes temáticas está una mezcla, digitalización de las cosas. Pues ahora mismo todo lo que tiene que ver con este proceso, algo tan sencillo como una operación quirúrgica, pues bueno, está el cirujano, pero luego toda la tecnología, incluso a veces ya no es necesario que el cirujano esté en el propio quirófano o esté en la misma ciudad. Es decir, todo la digitalización nos lo está permitiendo. Otro gran módulo o temática es el cambio demográfico. El proceso de, por un lado, en Europa y Estados Unidos, la población se hace más mayor, por lo cual demanda una serie de servicios, y por otro lado, en mercados asiáticos, la población empieza a ver ya una clase media, media alta, que demanda toda una serie de productos, bienes o servicios. A lo mejor para los europeos estamos acostumbrados, pero allí no. Pues, por ejemplo, un seguro médico privado. Y ahí unimos seguro médico con la tecnología de no hay que estar directamente al médico, es decir, que a través de una plataforma puedes tener acceso a este servicio. Unido con lo anterior, lo que llamamos los aceleradores de tecnología, el Big Data, el Cloud Computing, toda esta nueva industria que a mí me supera, pero bueno, que está ahí y que tenemos que ser conscientes de ella, porque muchas veces compañías de marketing, todo el proceso de navegación por Internet, todo esto lleva mucha información que nos conocen. Y por último, como comenta Teresa, todo lo relacionado con cambio climático, ESG y ESR, yo creo que es una tendencia que ha venido, es relativamente nueva, vamos a poner el relativamente nuevo, que está aquí, ha venido para quedarse y que va a seguir creciendo, y que nos tenemos que acostumbrar a esta temática o este aspecto. A ello vamos a dedicar la última parte, de hecho, de esta mesa redonda, ¿no? A la inversión sostenible, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que con esto cerramos, si os parece, este primer bloque de perspectivas de mercado, tocando pues la parte macro, la parte de renta fija, la parte de renta variable, que veo que estáis positivos. Amelia ya hablando de unos indicadores que tirando a positivos, ¿no? Cierta neutralidad tirando a positivos. Nosotros también lo compartimos, y pasamos al segundo bloque, que sería ya la parte de típicos tópicos, ¿no? Esto que decía de este juego de palabras, de las
preguntas que habitualmente nos encontramos con los inversores, ¿no? Que nos trasladan los clientes, esto de, bueno, pues invierto cuando lo tenga claro, invierto en lo que conozco, esto de la estacionalidad de mercado, ¿no? Vendo en mayo y ya veré cuando vuelvo a comprar, ¿no? Esta dicotomía entre la gestión activa y la gestión pasiva que podremos abordar también, ¿no? Y para hablar un poquito de la primera parte, ¿no? De esto de si es bueno estar invertido o no, pues compartimos aquí este gráfico con ustedes. En este gráfico pueden ver desde el año 87 hasta ahora el comportamiento de un índice global, el Morgan Stanley Composite Index, el All Countries, que incorpora también la parte de mercado desarrollado y mercado emergente, y ahí aparecen los diferentes años con todas las excusas, ¿no? que habríamos tenido o que habrían tenido los inversores para no estar invertidos, ¿no? Todas las incertidumbres, los momentos de incertidumbres o de disrupciones geopolíticas y todas las incertidumbres que podrían haberse utilizado como motivo para efectivamente pues, no tomar una decisión de inversión. Y sin embargo, lo que vemos es el retorno anualizado de haber permanecido invertido desde el inicio hasta ahora, que habríamos tenido pues, una rentabilidad ahí, como ahí aparece, del 7,7, ¿no? Entonces, en ese sentido, Teresa, desde Franklin, ¿cómo enfocáis esto, ¿no? ¿Cómo enfocáis estas dudas acerca de, bueno, pues me espero a estar invertido a verlo claro, bueno, pues los temas de estacionalidad del mercado, ¿lo creéis, no lo creéis, etcétera, ¿no? Pues mira, Raquel, en Franklin pensamos que lo de estar entrando y saliendo no funciona. Como bien decías, lo que funciona pues es el estar invertido, el ser paciente, el tener un horizonte de largo plazo, no dejarse llevar por las emociones, por las modas, perseguir los flujos. No funciona. Y te voy a dar un dato. En los últimos 30 años, si coges el retorno anualizado del índice, el Standard & Poor's 500, que es el índice más representativo de la bolsa americana, el retorno anualizado ha sido un 10%. Pero ¿cuál ha sido el retorno real que ha obtenido el inversor medio en Estados Unidos? Pues ha sido el 5%, la mitad. ¿Y esto por qué? Pues porque realmente hay muchos inversores que están entrando, que están saliendo, que cuando hay una corrección, cuando hay una caída, pues venden, y las correcciones es algo innato a los mercados. Ha pasado y va a volver a pasar. Con lo cual, mantener esa sangre fría y mantener ese horizonte a largo plazo no es que lo recomendemos porque uno se siente mejor, sino es que con datos empíricos, ¿no? Exactamente. Y es más, también se han hecho estudios que te indican que si te pierdes los 10 mejores días, los 20 mejores días de cada año, tu rentabilidad también es mucho menor. Y, curiosamente, los mejores días muchas veces siguen a los peores días. O sea, que si realmente sales porque la bolsa ha caído mucho una semana, probablemente te pierdas la recuperación, ¿no? Con lo cual, no funciona, visión a largo plazo, mantener esa sangre fría y no intentar adelantarse en el corto plazo a lo que hace el mercado, porque eso nadie acierta siempre, es imposible. Yo aquí siempre digo que es muy fácil decirlo, ¿no? Y luego hacerlo es más difícil, ¿no? Y la recomendación que siempre damos pues es que hagan caso, ¿no? de sus asesores, que es la forma de delegar la decisión y no sufrirla en las propias carnes, ¿no? Y delegar en un tercero que objetivamente pues puede tomar esa decisión, porque efectivamente pues es fácil decirlo, pero difícil ejecutarlo, abstraerse de todo ese ruido de mercado que muchas veces nos rodea, ¿no? Ese es un típico tópico del que hablábamos, y otro tópico también del que se habla mucho pues es realmente si la gestión activa aporta valor, y hay mucha literatura sobre ello, si aporta realmente pues, un valor adicional, o esa confrontación que se pretende tener entre la gestión activa frente a la gestión pasiva, los ETFs, etcétera. Entonces, aquí me gustaría, estamos entre 4 casas, ¿no? que evidentemente sois gestoras activas, y ahí pues ver si son realmente 2 mundos enfrentados o no. Y aquí, pues, por ejemplo, Nacho, desde Morgan Stanley, ¿cómo nos puedes ilustrar al respecto? Sí, como bien decías, Raquel, en Morgan Stanley somos una casa de gestión activa. Aún así, creemos que los ETFs es algo muy complementario. Es una herramienta financiera para entrar
rápidamente a mercado y coger beta de mercado. Dicho esto, los últimos años han sido buenos años para la gestión pasiva, porque no ha habido mucha dispersión entre ganadores y perdedores. Entonces, coger un índice valía la pena. Pero dicho lo que comenté antes, que nosotros nos alejamos de los índices, creemos que entramos en un entorno, y en los últimos meses se ha demostrado, muy propicio para la gestión activa, ¿no? Evitar perdedores era una gran ganancia en este entorno. La gestión activa, aparte, va más allá de solo rentabilidades. Nosotros creemos que tenemos muchos recursos para aportar en la gestión activa, mucho valor añadido a las carteras, que eso también termina pagando a largo plazo, ¿no? Otro tema muy complementario a nuestra visión de por qué gestión activa era de las primeras preguntas de que hablábamos, de bajas rentabilidades, ¿no? Entramos en un entorno de crecimientos por ahí menores, donde las rentabilidades en las carteras, las expectativas de rentabilidad son mejores. Con peores rentabilidades, ¿vas a desperdiciar la oportunidad de intentar aportar alfa a tu cartera? ¿Vamos a dejar de lado esa opcionalidad de intentar superar a un índice aportando recursos? Nosotros creemos que no vale la pena, ¿no? Que entramos en un entorno muy propicio para la gestión activa, donde va a haber mucha disparidad entre ganadores y perdedores, y buscar casas con gestores especializados que tengan las capacidades para batir el mercado puede aportar ese granito de arena diferencial a nuestras carteras de inversión. Carmignac también es otra casa de gestión activa y aquí... Totalmente activo, pero lo que es cierto es que no podemos dar la espalda a una realidad. Perdón, estamos hablando, partiendo del hecho de que Carmignac no tenemos esta rama de negocio, esta actividad de ETFs, es una realidad que hacia 1996-1998 este negocio de los ETFs, gestión pasiva, era mínimo, casi irrelevante. A medida que hemos ido pasando los años, este año en algunos de forma puntual, algunos años, los volúmenes de ETF de gestión pasiva han adelantado muy puntualmente a la gestión activa. Pero no hay que olvidar que lo que preocupa a muchos inversores es cuando el mercado sube, oye, yo con mi ETF de gestión pasiva, encima pago pocas comisiones, qué contento estoy. El problema es cuando vienen curvas, y no hay que ir muy lejos, lo hemos visto este año, 2020, pongamos que continuamos con la tendencia del 2019, enero-febrero 2020, oye, qué bien, qué contento estoy. Vienen las curvas, marzo, abril, mayo, hemos visto caídas muy significativas, bueno, incluso en la transparencia que hemos puesto, sí. Un ETF, si hablamos de Eurostock, a fecha de hoy, menos 8%, frente a una gestión activa, que un fondo de renta variable de gestión activa de una de las casas punteras, en nuestro caso, pues está con rentabilidades superiores al 7%, por ahorrarnos un 0,10 de comisión, estás acumulando un menos 8 más el 8 de coste de oportunidad, lo cual en mercados alcistas, oye, pues bien, pero cuando hay volatilidad, la gestión activa asesorado por una entidad de primera línea con un ejecutivo de cuentas que acompaña al inversor es clave. Y en esos momentos, no sé si va a ser los primeros 10 días del cambio de ciclo, pero cuando hay mucha volatilidad, veamos 2020, es que vale la pena la gestión activa. Nosotros somos firmes creyentes y en las carteras incorporamos fondos y una filosofía de gestión activa. Y ahí yo creo que la clave pues, es efectivamente tener un equipo correcto de selección de producto, ¿no? De selección de soluciones financieras, porque efectivamente pues, hay esta misma dispersión que hemos visto en los mercados, pues la vemos también en producto, ¿no? Y se pone en valor efectivamente las bondades de esa gestión activa. Y finalmente, pues otro tópico del que hablábamos en la introducción era esto de invertir en lo que conozco, ¿no? Nos encontramos muchas veces cuando analizamos carteras de clientes, pues muchas posiciones muy concentradas en aquellas geografías, en aquellos sectores pues que a lo mejor el cliente conoce, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, pues aquí ¿qué recomendación, por ejemplo tú, Amelia, ¿no? desde Ibercaja Gestión, podemos dar en ese sentido de invertir en lo que nos sentimos más cómodos? Porque es al final, si lo conozco, pues me siento más cómodo y pienso pues, que tengo más confianza a la hora de tomar una decisión. Yo aquí creo, Raquel, que la palabra clave y la que nos tenemos que grabar a fuego es la diversificación.
La diversificación, y pondría yo 3 niveles, por tipo de activo, diversificación geográfica y también diversificación sectorial. Nuestra casa, a nivel caja gestión, y entiendo también que en el resto de las cajas que tenemos aquí con nosotros, todos los años hacemos balance de cuáles son los activos que han ido mejor y cuáles son los activos que han ido peor. Y veo que aquí nos han puesto una imagen que la estarán viendo en su casa, les voy a explicar un poco, pero es que me viene fenomenal para explicar esto. Aquí, independientemente de lo que pone en cada cuadradito, que supongo que lo estarán viendo muy pequeño y que quizá no lo puedan diferenciar, lo importante son los colores. Cada color identifica un tipo de activo distinto. Y lo que vemos es que de forma consistente, año tras año, los que están en la parte de arriba, que digamos que son los que lo han hecho mejor, pues no hay ningún color que se repita todos los años o de forma consistente todo sea el mismo color, el que todo año tras año lo hace mejor. Y lo mismo si nos vamos a la última fila, que son los colores que peor lo hacen, sectores o geografías que peor lo hacen. Pues no tenemos un claro ganador o claro perdedor en este caso, que año tras año se repita. Y eso es muy importante, porque si además nos fijamos en el cuadradito de color crema que está por la zona media de la imagen, que le sigue una línea, eso representaría a una cartera diversificada. Y esto es importante, porque no estamos ni arriba ni abajo, pero sí que es verdad que conseguimos unos retornos medios de lo que ha hecho todos los sectores y todas las geografías, que es al final lo que nos interesa. Y ahora, a medida que estoy hablando, se me está ocurriendo una tercera pata de diversificación, que sería quizá lo que yo llamaría la diversificación temporal. Y yo ahora aquí me voy a explicar. Normalmente, no sé si vosotros lo veréis, supongo que sí, lo que tendemos a hacer es voy ahorrando poco a poco, y cuando tenga una cantidad que yo considero suficiente, lo meto de golpe en un producto de inversión. Pues esto al final lo que va a hacer es que hagamos solo un tiro, que si me permitís. ¿No sería mejor quizá hacer unas aportaciones periódicas? Poco a poco, a mes tras mes o cada 2 meses voy metiendo una cantidad que no tiene por qué ser muy importante, porque además los fondos de inversión permiten aportaciones pequeñas, pero sí que es verdad que lo que nos van a permitir es amortiguar los posibles vaivenes de mercado como los que hemos podido vivir este año, ¿no? Yo ahí también añadiría un poco a nivel de lo que comentabas tú, Raquel, ¿no? Al final, a veces nos vamos al mercado que conocemos más. Y si en los últimos 5 años te hubieras quedado solo en España, pues a lo mejor hubieras sacado de media un 20% menos que si hubieras estado invertido en Estados Unidos. Es decir, es que son cifras que muy amplias, ¿no? son muy amplias. Y antes hablábamos y coincidíamos, yo creo que en los aspectos atractivos del sector de tecnología. Bueno, pues es que si buscas compañías, en España a lo mejor tienes 2, en Estados Unidos tienes cientos de compañías, ¿no? El universo es diferente. Yo creo que eso es importante. Pues yo creo que hemos elaborado sobre las 3 preguntas, ¿no? O 3 interrogantes que nos pueden plantear a menudo, que nos plantean a menudo los inversores, el tema de la estacionalidad del mercado, sí o no, el market timing, las virtudes de la gestión activa, la virtud, obviamente, de la diversificación, y ya entramos en la recta final de esta mesa redonda, para no alargarlo mucho más, con la inversión sostenible. La inversión sostenible, aquí les aparecerá a ustedes ahora en pantalla la evolución de 2 índices. Un índice de renta, la línea negra es un índice de renta variable sostenible, y la línea naranja es el índice de renta variable tradicional, ¿no? Y lo ponemos desde 2017, que es cuando hay historia, ¿no? de este índice de renta variable sostenible, y se ve que desde el año pasado pues se agranda, se amplía la diferencia, ¿no? entre el índice de renta variable sostenible frente al tradicional, y esa diferencia inclusive se amplía aún más, como ven ustedes en el gráfico, en este año 2020, ¿no? a raíz de la pandemia, desde marzo, ¿no? Y el diferencial en la última fecha es del casi el 12%, ¿no? Entonces, aquí la primera pregunta que os lanzo y que os pongo encima de la mesa, ¿no? es si pensamos que este comportamiento más favorable, ¿no? que estamos viendo de los índices que incorporan criterios de sostenibilidad, pues se va a mantener a lo largo del tiempo o no. O esto es simplemente una tendencia puntual por ahora, ¿no? por este momento. Hombre, desde Carmiñac
Esto nos lo creemos, solo para dar alguna cifra, por quedarnos con algún número, el 97% de los activos gestionados en Carmignac se hacen bajo estos criterios. Podemos discutir mucho de, oye, ¿qué se entiende por sostenibilidad? Criterios de exclusión, criterios positivos, el first in class, ¿qué índice tomamos? Porque aquí tomamos uno que es el generalmente aceptado, pero al final no olvidemos que es un índice privado. Al final, como en todo, lo que hemos estado viendo a lo largo de la sesión es que es una realidad, o como he comentado anteriormente, que viene para quedarse, que cada vez es más importante, que va a llegar algún momento, y ya lo estamos viendo, que el concepto de sostenibilidad es condición necesaria para comprar un fondo, que si no muchos fondos no se van a poder incorporar a carteras asesoradas, que las perspectivas siguen siendo positivas y que yo creo que estamos a lo largo de la sesión, como han comentado Teresa, como han comentado Nacho, hemos visto, podemos coger series de evolución del SP de 200 años, 300 años, pero fíjense, es que es un periodo de tiempo. Casi historia. No hay casi historia. Es decir, estamos en pañales de este proceso. Solo una referencia, no solo historia, es que ¿qué entendemos por ESG, por sostenible, cuando en la propia Unión Europea no hay una normativa general homogénea? Sí. En España tú puedes decir que eres sostenible y da igual porque nadie te audita, pero en otros países como en Francia, el Ministerio de Finanzas francés te tiene que autorizar, te tiene que dar un sello con una auditoría, en Bélgica es igual. Es decir, es una... En eso sí que se va avanzando, ¿no? Se va avanzando y tenemos que homogeneizarnos. Es decir, y probablemente esto lo hablamos dentro de 5 años y a lo mejor esto ya será agua pasada, pero la tendencia es que se va a mantener esta dicotomía o esta dispersión. No lo sé, pero con una gestión activa, creyéndonos en nuestros procesos de inversión, siempre de forma generalizada, sí que vamos a batir a los índices en general, cuando muchos de ellos pues bueno, tienen una serie de compañías que nosotros ahora mismo no invertiríamos porque o no vemos valor o porque no vemos recorrido, lo que hemos estado hablando, visibilidad de cash flows, visibilidad del negocio, ROEs, no lo vemos. Por lo cual nosotros sí que somos fervientes creyentes de esta estrategia y pensamos que ese diferencial con una gestión activa sí se puede batir y los hechos están ahí, es una realidad. Desde Morgan Stanley, Nacho, ¿cómo veis? ¿Veis esto que, al igual que Carmignac, que nosotros, que es una tendencia o simplemente pues dices, bueno, pues es un tema de una moda que está ganando relevancia pues precisamente por la concienciación social a raíz de la pandemia y ya está, ¿o no? Bueno, yo de moda no sé mucho, Raquel, pero nosotros creemos más que una moda que es una obligación, ¿no? Los criterios ASG han venido ya para quedarse. Como selectores de compañías es algo muy importante porque si una compañía falla en términos de gobernanza, en términos sociales, en términos de medio ambiente, lo que está haciendo es realmente externalizar esos costes a ya sea el gobierno, ya sea sus clientes o sus proveedores. Y eso hay que tenerlo o meterlo en precio, aunque sea. Entonces, bueno, creemos que esa externalización de costes hay que tenerla muy en cuenta a la hora de seleccionar compañías y al mismo tiempo nos aprovechamos de esa gestión activa que yo decía que no es solo rentabilidad, va más allá. Esto es otro tema para fomentar el diálogo, la implicación con las compañías. Nosotros somos inversores a largo plazo. Las compañías nos quieren tener en su accionariado y tenemos acceso. Preferimos hablar realmente con el director de recursos humanos de una compañía, con el director de producto, de innovación y entender muy profundamente cómo se están tomando estos 3 pilares que podríamos decir dentro de la compañía, ¿no? Y si no van por el camino correcto, pues fomentar ese diálogo e intentar mejorarlo, ¿no? Eso es parte también de la gestión activa. Coincido con Ramón en que no hay un criterio homogéneo, pero nuestra aproximación como gestores activos es implicarnos con las compañías y tomarnos esta obligación como inversores desde el punto de vista del diálogo con las compañías. Perfecto. Yo creo que aquí el enfoque tuyo, Amelia, puede ser muy interesante, ¿no? Y aportar valor también a la discusión, al debate, ¿no? Porque tú como gestora de fondos de inversión, ¿no? ¿Cómo integras, ¿no? O cómo afrontas en la gestión de activos la integración de criterios extrafinancieros, ¿no? a la hora de seleccionar compañías? Al final, en la gestión, cuando seleccionamos compañías con criterios ASG,
La primera cosa en la que nos fijamos y en lo que nos tenemos que focalizar es que no solo vamos a buscar y aplicar criterios estrictamente financieros para la selección de una compañía, sino que situamos en el mismo nivel de importancia, y reitero esa palabra, mismo nivel de importancia, estos criterios extrafinancieros. Al final, estos criterios nos van a hacer descartar las posibles compañías que no queremos, las malas compañías, y esto se traduce directamente en el riesgo del fondo. Tendremos unos fondos con menos riesgo y a la larga este menos riesgo también se traduce en una mayor rentabilidad, que es lo que a nuestros clientes les interesa. Solo por daros un dato, durante este año en fondos a nivel global de renta variable que aplica criterios ASG se han visto entradas en billones americanos de 110 billones de dólares americanos, entradas netas en fondos que aplican criterios ASG. Sin embargo, en los fondos que no aplican criterios ASG de renta variable a nivel global, hemos visto salidas cercanas a 370 billones de dólares americanos. Indica que aquí la gente cada vez más está más concienciada con esto y también con el gráfico que mostrabas, al menos por ahora, se ha demostrado que la gestión ASG sí que aporta valor y reduce la volatilidad de los fondos. Y no solo es un reto en la gestión, como decías, el incorporar estos criterios extrafinancieros, ¿no? El diálogo con las compañías, luego hay una serie de métricas, etcétera, sino también el cómo se lo contamos esto a los clientes, ¿no? Desde las gestoras y cómo lo trasladamos. No sé, Teresa, el enfoque desde Franklin. Sí. O sea, nosotros vemos primero que el reto por nuestro lado es la interpretación, porque hay muchísimas variables ASG y nuestros equipos reciben muchos datos y de fuentes diferentes, con lo cual tienen que saber qué es lo relevante, ¿no? Qué es lo que va a afectar a las distintas carteras, a los distintos productos, ¿no? Y luego también hay un reto regulatorio, ¿no? Está la Unión Europea ahora con el marco de finanzas sostenibles y nos va a obligar a nosotros a pues realmente que adaptemos y además con una mayor transparencia esos procesos de inversión, ¿no? Pero lo que tú comentabas es muy importante también cómo nosotros integramos todas esas variables en nuestro reporting interno y somos capaces de ser transparentes a la hora de comunicar a nuestros clientes, oye, estos factores, ¿cómo han contribuido a la rentabilidad de carteras, productos, fondos, lo que sea? Y yo creo que bueno, pues es un proceso en el que estamos trabajando. Y hoy este año, y sobre todo en el gráfico que has mostrado tú, Raquel, los clientes institucionales empezaron invirtiendo en productos sostenibles, quizás más para controlar el riesgo, pero lo que nos hemos ido dando cuenta todos es que controlando ese riesgo, al final incrementamos la rentabilidad, ¿no? Totalmente. Totalmente de acuerdo. Pues yo creo que esta es la última parte ya de la mesa redonda. Antes de dar paso a las preguntas, yo creo que si os parece a modo de tuit o de titular, si queréis concluir con alguna frase, si os parece, empezamos de más lejos a más cerca. Empezamos por ti, Teresa, con algún titular que digas, oye, esta para mí sería la idea clave que me gustaría transmitir. Pues yo creo que sería que esta crisis nos recuerda que la paciencia, la visión a largo plazo y una cartera diversificada son las claves del éxito en el mundo de la inversión. Perfecto. Nacho. Yo diría, piensa a largo plazo, aprovéchate de las oportunidades, siendo flexible, activo y global. Perfecto. Pues por mi parte diría que al final lo que vemos en todos los gráficos que hemos estado mostrando es que las bolsas son alcistas por naturaleza y repitiendo un poco a Teresa, la paciencia y una buena diversificación son la clave para esos retornos positivos a largo plazo. Perfecto, muchas gracias. Ramón. Yo diría gestión activa y asesoramiento profesional para obtener una rentabilidad recurrente y sostenible. Perfecto, pues yo me resisto a callarme, ya no decir una última frase, recogiendo un poquito lo que habéis dicho. Me he apuntado
quien me conoce sabe que me encanta el tenis y estos días pues tenemos a un claro exponente, Nadal, de perseverancia, de constancia, de disciplina y de consistencia, ¿no? Y eso también aplica en el mundo de las inversiones. Y Nadal siempre habla de un equipo de su equipo de entrenadores, y aquí pues tienen a su disposición el equipo de entrenadores, del equipo de asesores de banca privada que les pueden ayudar a navegar en este mundo de aguas turbulentas que todavía vamos a tener.